Gloria a Dios. Vamos al capítulo 12 hoy de Primera de Corintios. Y por supuesto hoy no entraremos de lleno a este tema maravilloso de los dones del Espíritu Santo, sino que será como una introducción al tema de los dones del Espíritu Santo. El versículo 1, que es donde vamos a estar hoy meditando, es cuando San Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Me encanta la forma de escribir de Pablo, porque Pablo les está diciendo ¿cómo? Ignorantes. Así les está diciendo, pero Pablo disimula, por no decirles de una manera directa ignorantes, les dice: hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Padre amado, gracias porque tu Espíritu nos habla directamente. Y siempre que lo hace es para nuestro provecho. Hoy queremos ser sensibles a lo que tu palabra nos dice, nos va a enseñar, despojándonos de todo el bagaje tradicional que venimos arrastrando de diferentes experiencias pasadas, enseñanzas mal fundamentadas. Señor, simplemente queremos hacer las cosas como tu palabra las dice. Te damos gracias en el nombre bendito de Jesús. Amén. Por favor, siéntense. Aleluya. Bueno, Primera de Corintios nos ofrece un tema doctrinal. Corintios no es una carta escatológica que nos está hablando sobre aspectos del futuro, y aunque algunos versículos sí mencionan el futuro, pero más bien hay un tema doctrinal que se desarrolla a través de todo el libro de Primera de Corintios. Definiríamos que el propósito de la carta es práctico, didáctico. Cuando digo práctico, tiene que ver con la vida diaria del cristiano. Nos habla cómo debe ser nuestra vida diaria en función dentro de la iglesia. Porque Pablo es lo que está hablando, cómo debe hacerse las cosas dentro de la iglesia. Didáctico porque nos enseña. Pablo está tratando de enseñarnos. Por eso es didáctico, porque trata de enseñarnos. Y la didáctica trata de moldear nuestro cerebro con una mala información para poner la verdadera enseñanza. Aleluya. Bueno, así que el asunto es que Pablo tiene delante de él una carta que le han mandado los corintios. Y en esa carta le han formulado a Pablo una gran cantidad de preguntas. Entonces Pablo viene abordando una por una las preguntas que le están haciendo los hermanos de Corintio. Además, Pablo había recibido ciertos informes de Corinto no muy halagüeños, no muy buenos. Quisiera preguntar en esta mañana: ¿cómo estará nuestro informe delante del Señor de la iglesia Benecer en Garla? ¿Qué es lo que el Señor recibe ahí arriba de nosotros, verdad? Si son noticias buenas o son malas, de cómo estamos haciendo las cosas.
Alabado sea Dios. Entonces, hermanos como Estefanas, que ya tienen un nombre para ponerle a una niña, Estefanas. Y habían otros hermanos de la casa de Cloé, hermanos de la casa de Cloé, que amaban la obra del Señor y que como que no les parecía cómo se estaban desarrollando las cosas en Corinto. Le han mandado a Pablo para informarle cómo está la situación en la iglesia. Entonces Pablo hoy está escribiendo la respuesta. Y de una vez digo que la finalidad de Pablo es corregir los errores, rectificar errores. Cada vez que nos paramos en este púlpito es el objetivo de un predicador: rectificar errores. Especialmente hoy que por las redes somos bombardeados con tanta falsa información, tanta falsa enseñanza. Dios mío, hoy vivimos una de las situaciones más terribles de la historia. Tremendo. Hago un paréntesis que no tiene nada que ver con el tema que estoy desarrollando. Pero, por ejemplo, ayer me sorprende cuando mi amigo de Israel está comentando que hoy, en este mes de mayo o junio, allá en lo que es el Mar Muerto, se van a desarrollar 4 días de orgullo gay, declarados por el primer ministro Benjamín Netanyahu. 4 días de orgullo gay en el mismo lugar donde Dios hizo descender fuego y azufre para destruir a Sodoma y Gomorra. Dios mío, hasta el mismo muchacho judío está asustado por lo que el primer ministro, que creo que hoy sí se desorientó terriblemente. En primer lugar, cuando comparó a Jesucristo con Genghis Khan, porque nuestro Señor Jesucristo es totalmente incomparable. Él es único. Aleluya. Y ahora lo que Estados Unidos está cerrándole los espacios, él en Tierra Santa se los está abriendo. Es decir, estamos con una situación bombardeados por todos lados. Y por ello la responsabilidad, cuando uno se sube a un púlpito, es rectificar errores, adelantar remedios apropiados. Esta es prácticamente la gran responsabilidad: rectificar errores, dar remedios adelantados. Aleluya, aleluya. Saben, no sé si a usted le ha ocurrido algunas veces que abre su garaje y se mete un pájaro al garaje, y que el pájaro, entonces, teniendo la puerta abierta, el portón abierto, está luchando por salir por la ventana, y el pájaro vuela y se estrella contra la ventana. ¡Paz! Entonces viene uno, abre de par en par el portón para que salga, y por más que uno lucha por sacarlo por la puerta grande, él se sigue dando contra la ventana, contra el vidrio de la ventana. Ojalá puedan entender lo que estoy diciendo. Es decir, Dios te abre una puerta grande y tú te sigues dando en los dientes con la misma ventana. Con la misma ventana que no te deja salir, que lo único que te hace es golpearte. Y te sigue dando golpes. Todavía viene uno de buena gente y va y abre la ventana para que el pájaro salga. El pájaro atrapado salga.
ahora que la ventana está abierta, está queriendo salir por la parte de atrás del garaje y se va a dar contra la pared. ¡Pah! Queda todo dundo del golpe que se da. Aleluya. Y todavía tú vienes, lo recoges y lo pones en la ventana como para decirle: vaya, ya estás libre, hombre, vuela. Aleluya. Pudiera dar una lección acerca de eso, del pájaro. Acerca del pájaro. De que si alguien no te contesta, no le escribas. Si alguien no te contesta, no le hable. Si alguien te ignora, ignóralo. Regresando al aspecto de la autoestima, tú vales demasiado. La sangre poderosa de Cristo. Si no te invitan, no vayas. Si no te toman en cuenta, que no te importe. Aleluya. No te toman en cuenta. No te pongas a chillar. Hicieron el cumpleaños. ¿Qué te importa? Aleluya. No te felicitaron, no te escribieron. Sigue para adelante. Autoestima. Aleluya. Solo el saber que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hijos de Dios. Regresemos a este tema. Pablo está tratando de corregir, rectificar errores que se daban dentro del culto en la iglesia de Corinto. No hay una práctica que haya traído más desorientación a la iglesia como el uso de los dones espirituales. Esto ha sido causa de división. Esto ha traído, Dios mío, confusión. Y por eso espero que en estos próximos mensajes no perdamos ni una sola palabra, para que el Espíritu Santo, que Él es el dueño de los dones del Espíritu Santo, de los dones espirituales, nos enseñe cómo se deben de usar. Una de las cosas que yo debo recordar cuando leo la Biblia es que la Biblia no fue escrita en capítulos ni en versículos. Cada carta era un todo. Era un todo. No habían capítulos, no habían versículos. Lo único es que se podía uno percatar cuando el escritor pasaba de un tema a otro tema. Por ejemplo, hasta el capítulo 10, Pablo ha abordado una serie de cosas, pero cuando llega al capítulo 11, desde el capítulo 11 al versículo 14, Pablo entra a rectificar prácticas erróneas dentro del culto de la iglesia. Había preocupación, y todos estos temas están estrechamente relacionados entre sí, al punto que por excepción desarrollan un tema único y fundamental: cómo debe ser nuestro culto, cómo debe ser nuestra adoración, cómo debemos de venir vestidos a la iglesia, cómo debemos de adorar a Dios. Eso es lo que Pablo está tratando de tocar hoy. Aleluya, aleluya. Yo le digo que si usted no le va a dar la excelencia en su adoración a Dios, ni lo intente. Si usted no va a dar un amén fuerte, pero así con ganas, amén, ni lo diga. Si usted no va a dar un gloria a Dios que salga de lo más profundo, que hasta se va a desgarrar las cuerdas vocales, no lo haga, porque a Dios se le da lo mejor, a Dios se le da la excelencia. Si me paro en este púlpito a mis 66 años, tengo que hacer lo mejor. Si aquí el corazón se va a parar, que se pare. Si aquí el cerebro va a explotar, que se explote.
pero dar lo mejor para Dios. Aleluya. En Primera de Corintios 11, del 1 al 16, hemos estudiado la cuestión del uso del velo en la congregación. Y los que entendieron la enseñanza se dieron cuenta que Pablo dice: la mujer que ora o profetiza. En otras palabras, el uso del velo no era para todas las mujeres en general. Era para la que oraba en el púlpito, la que oraba, la que dirigía la oración, la que profetizaba. Ella, por obligación, por decoro y por aspecto de jerarquía de sumisión a su esposo, tenía que tener un velo en la cabeza. ¿Por qué razón? Porque dentro de lo que era Corintio, que una mujer no se cubriera la cabeza era muestra de que era una ramera, que no aceptaba autoridad de nadie. En otras palabras, ya ahí quedó claro. Ya en nuestra sociedad eso no es una imposición, porque en nuestra sociedad no se requiere que la mujer ande un velo para mostrar que está sumisa a su esposo. Aleluya. Mas sin embargo, yo fui claro que si alguna lo quiere usar, ni nos quita ni nos pone. Es opcional y hay libertad en Cristo para hacerlo o no hacerlo. Luego San Pablo, en el versículo 17, pasó a hablar de la Santa Cena del Señor. Estuvimos hablando acerca de cómo debo de ser reverente a la hora de participar de la Santa Cena del Señor, que cuando veo ese pan y ese vino son símbolo maravilloso del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que debo de discernir el cuerpo de Cristo, ya que debido a eso, como lo dijimos en el mensaje anterior, muchos están enfermos y otros ya partieron con el Señor por no discernir el cuerpo de Cristo. Eso fue el mensaje del domingo pasado. Ahora Pablo, al entrar en este capítulo 12, Pablo número 1 va a insistir en la unidad del Espíritu Santo. Unidad del Espíritu Santo. Quien reparte dones, es el Espíritu Santo el que reparte dones, alaben a Dios, de forma diversa y soberana. Cuando digo de forma diversa y soberana, es que Él lo da a quien Él quiere, cuando Él quiere. Y desde una vez lo digo, usted jamás diga yo tengo este don, porque los dones son ocasionales dependiendo de la necesidad que haya en la iglesia. Y hoy el Espíritu Santo puede usar a uno y mañana puede usar a otro. En otras palabras, una de las primeras cosas que vamos a quitar de en medio es decir, la hermanita tiene el don de sanidad, así que estoy enfermo, hermana, usted que ella no tiene el don de sanidad porque son del Espíritu Santo y el Espíritu Santo la puede usar a ella o puede utilizar a Rafa o este hermanito calladito que está aquí. Es decir, Él reparte dones de manera diversa y soberana. Aleluya. O decir, la hermana tiene el don de profecía. Dios puede usar con el don de profecía a cualquiera, con el don de sabiduría a cualquiera, con el don de lenguas a cualquiera, con el don de interpretación de lenguas a cualquiera. No hay un vaso exclusivo que Dios diga solo a este voy a usar, porque no es cierto. Ahora en la iglesia se practica lo que se llama el sacerdocio de Cristo y todos podemos ser participantes de las bendiciones del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Lo lindo es que el Señor está equipando, obrando en su cuerpo. Aleluya. Y por ello es que yo siempre digo,
nunca ponga sus ojos, su mirada en el que sube a un púlpito. De decir que solamente Dios habla por el pastor Pineda no es cierto. Decir que solamente Dios habla por el hermano Bolaine no es cierto. Aún por el hermanito pelo parado ahí que agarra hasta la Biblia al revés, Dios puede hablar. Dios puede enseñarnos algo. Así que no menosprecie a nadie cuando se trata de escuchar la palabra del Señor. Pablo hace resaltar la variedad de dones. La variedad de dones. Y no da lugar a rivalidades entre hermanos diversamente dotados. Lo que estoy diciendo es que nadie puede sentirse superior a otro porque tiene este don o tiene este otro don. Por ejemplo, la gran mayoría en la iglesia, si uno le pregunta ¿qué don quiere tener? A ver, si yo le preguntara hoy así, a grosso modo, así rapidito, si ustedes recibieran un don del Espíritu Santo, ¿qué don quisiera tener? Pero así rápido. A don de sabiduría, porque el tiempo aquí vale oro. Y usted, si quisiera tener un don, ¿qué don quisiera tener? Sanidad. Y usted, si quisiera tener un don, ¿qué don quisiera que el Espíritu Santo le dé? Sabiduría. ¿Y usted? Ese no es don. De los dones del Espíritu Santo, sanidad. Casi la gran mayoría, y me recuerdo cuando en el Instituto Bíblico estábamos estudiando esto de los dones del Espíritu Santo, neumatología, así se conoce esto como neumatología, la doctrina del Espíritu Santo, neumatología con una P al principio. Y todos los pastores, cuando se les preguntaba o les preguntaba ¿qué don quisiera tener, hermano pastor? El don de sanidad. Todos porque piensan que tener el don de sanidad los hace sentir ¿qué? Grandes. Segundo lugar, el don de profetizar, porque a todos les gusta decir en este momento viene entrando un sopilote negro. Así eran las iglesias sin sabiduría antes, que entraba una persona que andaba mal con Dios y no es porque el Espíritu Santo les había revelado, sino porque alguien había llegado con el chisme, que lo habían visto medio que caminan 2 para adelante y 3 para atrás. Y entonces va entrando el hermanito y el profeta o la profeta y viene entrando un sopilote negro que tiene que arrepentirse de su pecado, dice el santo. Y no estoy diciendo que el Espíritu no revela cosas. Claro que sí, el Espíritu revela cosas. Pero el punto está de que muchos utilizan el don para hacerse sentir grandes ellos. Y los dones son para edificar el cuerpo de Cristo, para bendecir el cuerpo de Cristo. Y no le pertenecen a nadie porque son del Espíritu. Aleluya. Aleluya. Así que cualquier don que Dios le dé, si es que el Espíritu Santo lo quiere usar en ese momento, usted no se sienta que otro es superior a usted por el don que tiene. Simplemente el don viene a suplir una necesidad que hay en ese momento. Por ejemplo, si hay enfermo en ese momento, ¿cuál es el don que el Espíritu Santo va a poner en alguno de los creyentes que está ahí? El don de sanidad. Y quiero decirle, por ejemplo, si aquí tenemos al hermano Santos enfermo y yo llamo a 4 o 5 y me dice, hermano pastor, yo quiero que ore por mí porque yo he visto que el Señor, cuando usted ora por los enfermos, sana. Y entonces vengo yo y convoco a 2 o 3 que vengan a orar por mí. El Señor los sana y luego el hermano Santos dice, gracias al hermano pastor que lo usó el Señor para sanar. ¿Cómo sabe usted que a mí fue el que usó el Señor para sanarlo? ¿Me están oyendo? ¿Por qué no pudo haber sido el hermano Medardo Luna o el hermano Víctor o el hermano que está acá? Yo los llamé a ellos, vengan a apoyarme a orar. Es decir, ellos oraron a la par mía. ¿A quién de los 4 usó el Espíritu Santo para sanarlo? Nadie lo sabe, solo el Espíritu lo sabe. Pero la gloria se la lleva el de saco, el que se cree que tiene el don. Aleluya, aleluya. Bueno, voy a quedarme ahí porque todo esto lo vamos a desarrollar en este capítulo. Si es que esto va a estar buenísimo.
Aleluya. Entonces, el punto está, Dios quiere edificar su iglesia, equipar su iglesia. Así que, por ejemplo, hay tantos de los dones, de los 9 dones que aparecen allí. Y hay otras listas donde aparecen otros. Todo tiene un objetivo: edificar el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia del Señor. Ese es el objetivo. Alabado sea Dios. Entonces, los dones son necesarios. Deberían manifestarse en la iglesia. No deberíamos descuidarlos o hacerlos a un lado, porque son necesarios para que la iglesia se fortalezca, para que la iglesia se edifique. Por eso es que San Pablo viene hoy y nos dice: no quiero, hermanos, que ignoréis. Les dije al principio que San Pablo es buenísimo. Nos está diciendo ignorantes y no sentimos que nos está diciendo topados. Eso es lo que está diciendo en pleno salvadoreño. Allá no nos decimos este es ignorante, decimos este es topado. Topado en la cabeza, que no tiene lucidez. Aleluya. Entonces, aparentemente los hermanos de Corintio habían preguntado a Pablo en esa carta que le enviaron acerca de los dones espirituales. Allá en Corintios capítulo 10, versículo 1, Pablo había usado la misma palabra cuando Pablo dijo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis. O sea, a cada rato Pablo le está diciendo a los corintios, ¿cómo? ¿Cómo les estaba diciendo? Ignorantes. Y se los decía en su propia cara y ni cuenta se daban. A cada rato. ¿Por qué razón? Porque los corintios se creían muy elevados. Se creían muy pavos reales. Aleluya. Y hasta despreciaban a Pablo. Y Pablo a cada ratito le está diciendo: ignorantes, ignorantes, ignorantes. Porque la ignorancia persiste hasta que no aceptamos la verdad. Ahora bien, escuche bien lo que voy a decir acá. Porque la ignorancia no bendice ni beneficia a nadie. Yo tengo que estar dispuesto a aprender todos los días, porque la ignorancia no bendice ni beneficia a nadie. Por ejemplo, si usted está haciendo, vamos a suponer las hermanas que están cocinando y alguien llega y le dice: mire, yo sé una mejor manera de hacerlo. No salga usted con su orgullo barato o soberbia. No, yo así lo hago. Y ¿se han fijado ustedes ese tipo de? No, yo así lo hago. ¿Qué te cuesta decir: a ver, hermanita, ¿cómo lo hace usted? Y tal vez puedes aprender algo mejor. Un día yo estaba quitando un control arm de un carro al estilo antiguo como yo lo aprendí en El Salvador, dándole con una almádana, ¡pa! Dándole, ¡pa! Para que afloje allí y que salga. Llegó alguien y me dijo: no, pastor, usted está haciéndole como lo hacía Cristóbal Colón, me dijo. Miren, me dijo, aquí tengo un voladito que tiene un ganchito, me dijo, se mete el ganchito y si yo solo se le hace así, mire, ¡pa! Y yo llevaba ya como 10 minutos, ¡pa! 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 Dándole al pobre carro. Ahí lo que está haciendo, me dijo, es aflojando toda la suspensión del carro, me dijo. Ahora este volado, me dijo, así. Luego iba a sacar la flecha, ¿cómo se llama? La flecha del carro, el axón. Y lo mismo, a darle, iba, no, pastor, me dijo, permítame, solamente se le pone esto aquí adentro y mire, ay, para afuera. Y yo dije, wow. Y si yo hubiera dicho, no, me acuerdo que todavía le dije, no, hermano, es que así se hace, así aprendí. No hubiera aprendido la manera más fácil de hacerlo,
¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Es decir, hay veces que no queremos dejarnos enseñar y por eso vamos a vivir en nuestras confusiones y en nuestra ignorancia por no dejarnos enseñar. Nos cerramos. Aleluya. Nos cerramos y no queremos aprender. Así que dije que la ignorancia no bendice ni beneficia a nadie. Dice Proverbios 23:23. A ver, léalo conmigo. ¿Cómo dice Proverbios 23:23? Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. En otras palabras, la sabiduría me hace, ¿por qué no?, ser feliz. La sabiduría me hace ir por el buen camino, el camino correcto. Y cuando la consigues, la verdad, la sabiduría, la inteligencia, no la vendas. Mantente con ella. Aleluya. Y decía que la ignorancia sobre este tema de los dones espirituales ha engendrado mucho error en la iglesia. Dios mío, yo he visto tantas cosas que si las empezara a mencionar, algunos se sorprenderían de las prácticas. Llegó el dúo, uno de los dúos son amigos míos, habían ido a una iglesia en El Sabor, no voy a decir dónde, no va a ser que usted sea de allí. Y me dijo: Ismael, oriéntame si estoy equivocado. Pero fíjate, me dice, que ahí es una pastora. En primer lugar, le dije: no hay pastoras bíblicamente. Alguien puede hacer ese ejercicio de pastor, una mujer, bajo la autoridad de un hombre. Eso no hay ningún problema. Bueno, pero ella es la pastora, me dijo, él la manda más, me dijo. Tiene una sillota que es el doble, porque como está medio robusta, me dijo, tiene una sillita bastante amplia para sentarse, me dijo. Pero el asunto, esto fue lo tremendo. Al final del servicio, me dijo, tenía un guacal. Allá en El Sabor le llaman una guacal, unas cosas de plástico, llenas de bolsas de agua, me dijo. Y empezó a orar, me dijo. Y de repente me dice que le va agarrando. ¡Pah! Y tiraba la bolsa de agua. Y a todo el que le caía la bolsa de agua empezaba a temblar y empezaba a hablar en lenguas. Y seguíamos orando y volvía a agarrar otra bolsa de agua. Me dice, o sea, y yo estaba con un ojo abierto, con el otro cerrado, viendo por dónde venía la bolsa de agua, porque yo estaba casi al frente, me dijo. Y en un descuido que hice, me dijo, me cae la bolsa, paz. Pero yo no hice nada. Y dice que todavía le dijo, no vas a recibir, rebelde. Dije, aquí te va otra. Y entonces, ¿y qué hiciste? Pues yo empecé a levantar la mano porque no quería otro bolsazo de agua. Entonces, es decir, son cosas que han llegado al extremo, como por ejemplo, como cuando alguien ministra para recibir el don de lenguas y que le están diciendo, diga esto. Eso no es de esa manera, porque es el Espíritu el que reparte sus dones. Aleluya, aleluya, aleluya. Hace poco vi en una X iglesia que las hermanas se ponen la mano así, y es decir, antes de empezar a danzar, todas se han puesto la mano de esta manera. Usted, hombre, no se lo vaya a poner, oye. Aleluya. Pero las hermanas ya están como que ya van a entrar en el aspecto ese, están cantando yo vine a buscar. Primero están así bien normales. Yo vine a buscar fuego en el altar. Y ya de repente ponen la mano aquí. Y ya cuando ponen la mano aquí, ya empiezan. Y todas de igual manera, todas con la mano aquí. Alguien les ha enseñado, porque el Espíritu Santo no trabaja de esa manera que a uno le enseñen cómo se va a hacer el don. Es el Espíritu el que viene y te dice, y uno va a danzar de una manera y otro de otra manera, pero no va a ser igual. Aleluya.
Alabado sea Dios. Bueno, no hemos de confundir el don del Espíritu Santo, porque el don del Espíritu Santo es diferente de los dones espirituales. El don del Espíritu Santo que encontramos en Hechos 2:38, escuchen bien, cuando Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cuántos de ustedes han recibido el don del Espíritu Santo? Levanten la mano, quiero ver las manos levantadas si han recibido el don del Espíritu Santo. Entonces usted no es salvo. Usted no es salvo, porque todos los que hemos sido salvos hemos recibido el don del Espíritu Santo. Estoy corrigiendo errores. Así que hoy que vuelvo a preguntar, ¿cuántos de ustedes han recibido el don del Espíritu Santo? Quiero que todos levanten la mano y le den gracias a Dios que han recibido el don del Espíritu Santo. Pastor, pero yo no he hablado en lengua. No has hablado porque no has querido, porque te has envuelto en un formalismo de adoración. Pero si tú le dieras un poquito de libertad al Espíritu dentro de ti, empezarías a adorar a Dios, no con el don de lengua, sino con el don del Espíritu Santo, que es el hablar en lenguas como señal inicial. Es decir, todos ustedes han recibido desde el día que abrieron la puerta del corazón, desde el día que levantaron la mano, desde el día que recibieron el perdón de pecados, todos han recibido el don del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Porque eso es algo prometido a todos los cristianos cuando nacen de nuevo. No se puede nacer de nuevo, no se puede recibir el perdón de los pecados a menos de que venga el Espíritu Santo a nosotros. Ahora, los dones espirituales, estoy corrigiendo errores, rectificando errores. Los dones espirituales es diferente, porque los dones espirituales es nada más a ciertos cristianos. Y que por cierto, yo digo que el Espíritu Santo puede usar a alguien con un X don porque sabe que no le va a afectar de sentirse superior. Porque ese es el gran problema que nosotros tenemos. Medio nos usa el Señor y andamos con el pecho así. Caminamos como robot. Apártense, que aquí va llegando el que oró por alguien que tenía cáncer y yo lo sané. Tú no has sanado a nadie. El que sana es el Señor. Aleluya. Y a mí tengan cuidado cuando me buscan para orar por un enfermo, porque yo siempre oro: Señor, que se haga tu santa y perfecta voluntad. Y si tú lo vas a sanar, sánalo, Señor. Y si te lo vas a llevar, llévatelo, Señor. Y esa tiene que ser la oración correcta. Que se haga la perfecta voluntad de Dios. Y yo tengo que estar contento y agradecido que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Aleluya. ¿Cuál es el punto? Jesús prometió no dejar huérfanos a los apóstoles. El Señor les ha dicho que Él se va. Y los apóstoles estaban tristes porque Él se iba. Y el Señor le dijo: miren, me voy. Yo me voy, pero no los dejo huérfanos. Yo me voy a los cielos, pero les voy a enviar al Consolador, al Paráclito. Y este es lo maravilloso. Cuando Jesús andaba en la tierra, si Él estaba en Capernaum, solamente estaba en Capernaum. Si Él estaba en Caná de Galilea, solamente en Caná de Galilea. Si estaba en Decápolis, solo en Decápolis. En Jerusalén, solo en Jerusalén. Pero ahora que ha venido el Espíritu Santo, está con todos los creyentes en todas partes.
De tal manera que nosotros sabemos que el Espíritu de Dios está aquí con nosotros, lo sabemos. Pero los hermanos allá en México también lo tienen. Y los hermanos de Guatemala lo están sintiendo en este momento. Y los de El Salvador lo están sintiendo. Nicaragua, Colombia, Venezuela, Argentina, Europa, África. Porque el Espíritu lo llena todo. Alabado sea Dios. Aleluya. Les enviaré el Consolador. San Juan 14, 18. No os dejaré huérfanos. Y el Señor dice: vendré a vosotros. Pastor, no lo entiendo, porque él se iba y el que mandaba, ¿cómo es que vendrá a vosotros? Sí, en la persona del Espíritu Santo. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la misma naturaleza, la misma sustancia. Por eso cuando Cristo viene, no solamente Cristo viene, viene el Padre y viene el Espíritu Santo. Cuando Él regresa de nuevo a la tierra. Vendré a vosotros. El versículo siguiente, el versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Shalom. Ese versículo subrayenlo, porque ahí tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, a quien el Padre, la primera persona de la Trinidad, enviará en mi nombre, la segunda persona de la Trinidad. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Alaben a Dios, aleluya. Capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Todo aquel que tiene el Espíritu de Dios bendice a Cristo, exalta a Cristo, glorifica a Cristo y tiene en alto a Cristo. Todo. Aleluya. 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ese Consolador vino el día de Pentecostés, cuando 120, juntamente estaban 120, incluyendo los apóstoles, incluyendo a María, la madre de Jesús. Ahí estaban ellos cuando vino el Espíritu Santo. Se les había prometido en Lucas 24:49, cuando el Señor dijo: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Este versículo es muy importante. Y en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oh, gloria a Dios. Recibiréis poder para ser testigos. ¿Me están entendiendo? No dice recibiréis poder para estar brincando en todos los cultos. No dice recibiréis poder para esto y para lo otro. Recibiréis poder para ser testigos. Si usted nada más es un danzarín o danzarina, pero nunca habla de Cristo, usted no está utilizando bien el poder que el Espíritu Santo ha depositado en usted. Aleluya. Aleluya. Bueno,
En el capítulo 2, del 1 al 4, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Este es el gran problema por lo cual muchos no completan lo que han recibido cuando han sido salvos. Porque para recibir en su llenura, la llenura del Espíritu, ya tienen el don, lo que necesita hacer es ser llenos. Tiene que haber, estar unánimes juntos. La paz en la iglesia, la unidad en la iglesia, la paz en el hogar, la unidad en el hogar es indispensable. Porque imagínese usted, en una X iglesia había un hermano que estaba con las manos en alto y estaba orando y diciendo: Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Al otro lado del altar estaba alguien que decía: no llenes a ese saco roto, Señor, no lo llenes. Ojalá puedan entender lo que digo. Tiene que haber unanimidad, unidad en la iglesia. Gloria a Dios. Después los apóstoles, bueno, sigamos leyendo ahí porque no terminé. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. En Lucas el Señor sopló y le dijo: reciban el Espíritu Santo. Pero no hablaron en lenguas. En Hechos hablaron en lenguas. Así como muchos de ustedes que ya recibieron el don del Espíritu Santo, pero no han hablado en lenguas. ¿Por qué no han hablado en lenguas? Eso lo vamos a explicar en todo este desarrollo de la doctrina. Pero todos ustedes están en la habilidad de adorar a Dios en lenguas. Los apóstoles, aquí está algo importante. Solo ellos tenían la autoridad de imponer manos, nadie más. Lea el libro de los Hechos. Y no cualquier peludo ni peluda andaba imponiendo manos, sino que solamente ellos. Solamente ellos. Pastor, y ahora, bueno, los ministros o a personas que el ministro delega para hacerlo. Pero no es que cualquiera. Lo que estoy enseñando hoy es bien fuerte y lo voy a agregar más adelante. No se deje poner manos sobre la cabeza de cualquier persona, porque usted no sabe qué es lo que le está transmitiendo esa persona. Esa persona es rebelde, le va a transmitir rebeldía. Esa persona es celosa, hasta lo feo le va a transmitir. Aleluya. Así que usted va a decir después: tan bonito que era y ahora tan feo que me veo. Estoy bromeando, pero en realidad yo personalmente no permito que cualquier persona me ponga manos orando. Es decir, que alguien le acaricia, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero que alguien le imponga manos a orar, eso no a cualquiera se le da ese privilegio. ¿Por qué? Porque la cabeza, lo mismo que las manos, son puntos de contacto. Por donde entra o sale. Donde entra o sale. Aleluya. Por eso van a ver ustedes en la Biblia que aparece mucho ungir la cabeza. Pondrán las manos sobre los enfermos. No dice le van a poner la rodilla al enfermo, las manos. Gloria a Dios. Entonces los apóstoles en Hechos capítulo 4 versículo 8:14, perdón, ellos oraban y repartían por la soberanía del Espíritu Santo dones en los creyentes. Porque dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales,
habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Hasta ahí vamos a terminar la lectura. Es decir, ellos ya eran salvos, ya habían recibido el don del Espíritu Santo, pero lo que no habían recibido era la promesa de hablar en otras lenguas. ¿Por qué razón? Porque la iglesia estaba entrando en un escenario de religiones idólatras terribles, y la iglesia tenía que entrar dotada de todo el poder celestial para contrarrestar a todas las fuerzas del diablo y del enemigo. De una vez se lo digo: ¿por qué razón el enemigo no puede destruirnos? ¿Por qué razón el enemigo no puede tocarnos? Porque el Espíritu Santo, somos templo y morada del Espíritu Santo. En el capítulo 19, versículo 6 dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Romanos 1:11 dice Pablo: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Segunda de Timoteo 1:6: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Es decir, Pablo había orado para Timoteo, y Timoteo había recibido un don del Espíritu Santo, pero Timoteo estaba descuidando, y Pablo le dice: aviva el don. Aleluya. Quiero aclarar algo. Es decir, el Espíritu Santo viene y te reparte un don. Es del Espíritu Santo. Pero si tú tienes esa habilidad para ser usado en ese don, el Espíritu Santo te va a seguir usando con ese don. ¿Me está entendiendo? El Espíritu Santo, en otras palabras, por ejemplo, si sabe que yo soy sensible a tener la interpretación de alguien que está hablando en lengua, el Espíritu Santo me puede seguir usando con ese don de interpretar lenguas. De hecho, más de alguna vez yo escuché aquí una hermana antes que ella decía que tenía interpretación de lenguas, y alguien estaba hablando en lengua y no era lo que ella estaba interpretando, las lenguas que la hermana estaba diciendo. Por supuesto, yo no iba a entrar con un espíritu de contradicción y decir: no, hermana, no es eso lo que el Espíritu Santo, porque ella solamente decía que el Señor decía: alaben, me dice el Santo, alaben, y no era eso lo que el Espíritu Santo estaba diciendo. ¿Entendió? Bueno, este es el tema de Pablo: los dones del Espíritu Santo y cómo deben ser usados. Y ya que tiene que corregir a los corintios sobre el tema de los dones, Pablo usa el término hermanos, para que no se sienta muy pesada la expresión que son ignorantes. Se definen dones espirituales, aquí estoy terminando, como talentos misericordiosos. Talentos misericordiosos que llevan a resultados milagrosos. Es decir, la iglesia ha sido dotada con algo maravilloso. Aleluya. Gloria a Dios. En X iglesia una vez se oró por alguien que tenía problemas en los riñones. El Señor hizo la obra. El asunto está que a esa persona ya le habían sacado un riñón, solamente tenía uno, y el Señor hizo la obra. La persona, para poder comprobar que había sido sanada, fue donde el doctor y le dijo: doctor, ¿cómo estoy de mis riñones? Le digo: yo veo que están bien. Le digo: están, le dijo, si solamente tú no, le dijo, tú estás equivocada, le dijo, aquí están los dos riñones. Es decir, el Señor no solamente había sanado el riñón, sino que le había puesto, y le dijo a ella: doctor, pero si usted me lo sacó. Y entonces fue cuando el doctor dijo, decir de cuál he fumado, porque no entendía lo que había pasado.
Porque él estaba en su expediente, sí descubre que sí le había sacado un riñón, pero que ahora esta persona tenía los dos riñones. Ese es el Dios milagroso que tenemos. El Dios milagroso que tenemos. Aleluya. Y todos estos dones vienen por la influencia extraordinaria, maravillosa del Espíritu Santo. Voy a terminar. Hay 3 cosas o 4 que San Pablo menciona que no debemos de ignorar. Por ejemplo, en Romanos 11:23. No, 25, ¿verdad? Bueno, 23. Hablando del pueblo de Israel. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Yo creo que solo eso voy a leer. Está hablando de Israel. Una de las cosas que nosotros pensamos que todo Israel es salvo, y no es cierto. Los israelitas tienen que arrepentirse y creer en Cristo para ser salvos. Ahora, ¿por qué los amamos y por qué lo de nosotros hacia ellos? Porque fue a través de ellos que vino nuestro Salvador Cristo Jesús. Por eso San Pablo ahí dice, no quiero, versículo 25 dice Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El corazón de ellos va a estar duro hasta que entre la plenitud de los gentiles. Segundo, el tema que tenemos, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y en primera de Tesalonicenses 4:13 dice Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ahora, Pablo quiere sacarnos de esa ignorancia, de esa gran lloradera que nos da cuando se nos va un ser querido. Si esta persona ha conocido a Cristo, ha recibido el perdón de pecados, yo llevo de gritar y decir un gloria a Dios fuerte, porque terminó la carrera, ganó la batalla, ya descansa con el Señor. Pero ¿cómo se puede tener esa seguridad? Abriendo la puerta del corazón. El Señor te abre la puerta como al pájaro y tú te sigues dando en la ventana. El Señor quiere que goces de gran bendición. Deja ya de darte la ventana y ven a Cristo Jesús en esta mañana. Póngase de pie, por favor. Amado Padre, glorioso Espíritu Santo, tú eres el único que convence de pecado. Así que si hay alguna persona hoy aquí que no es salvo, que no te conoce, atráelo a ti. Sálvalo, sálvalo, que pueda gozar de esta vida que nosotros gozamos, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, Señor. Quiero ver alguna persona hoy que levante su mano y que me diga, Pastor Pineda, quiero entregarle mi vida al Señor en esta mañana. ¿Quién levanta su mano en esta mañana para entregarle su vida al Señor? ¿A alguna persona hoy le rinde su vida a Jesucristo? ¿Hay alguien? Ven a Él que te espera, tu buen Salvador. Voy con la tercera invitación y la última. ¿Hay alguna persona que quiera entregarle su vida al Señor en esta mañana para depositarlo en las benditas manos del Señor? ¿Hay alguien? ¿O alguien que se ha alejado del camino del Señor y que hoy quiere reconciliarse, volver al rebaño, volver al redil?
¿Tenemos a alguien? Pecador, verá al dulce Jesús y feliz para siempre serás. ¿Tenemos a alguien? No salga por esa puerta sin tener la seguridad de que usted es salvo, de que usted es hijo de Dios, que sus pecados han sido perdonados. Bueno, los espero a las 6 de la tarde